porque se me agota el tiempo. ¿Qué fue lo que dijo Josué Colón ayer que ha generado tanto debate? Vamos a verlo. ¿Qué por ciento de reconstrucción tenemos el sistema eléctrico? Para tener una idea. Cuando ocurrieron los huracanes, aquí se gastaron sobre 3 billones de dólares reconstruyendo averías. El ir a instalar un poste... No me dices un número porque no hay una claridad en el número. No sabemos dónde está. No es eso. Es que eso es lo que dice el periódico de reportaje. Lo único que se ha hecho de 1000 y pico de millas que tienen asignado con sobre 104 millones, son 74 millas. Pues eso es un dato. 4%. Casi llega a los 400 millones de dólares. Eso es inaceptable, honestamente. No tienen la capacidad para trabajar. Desde el SAC, el que está en incumplimiento es el gobierno, porque el contrato requería que la autoridad estuviera fuera de la quiebra. Lo único nuevo que se ha construido en Puerto Rico es 1.200 megawatts de generación en los techos de la gente con los chavos de la gente. Ok, 4 exdirectores de Autoridad de Energía Eléctrica más el SAL de Energía. Esa fue la opinión de ayer. ¿En serio que lo que se ha construido aquí o lo que se ha utilizado es solamente el 4% de todo el dinero que tiene asignado Luma? Yo creo que la pregunta, ¿verdad? Primero, la premisa, los dineros que fueron destinados por María, cerca del 97% de los proyectos que fueron obligados ya están o completados o en proceso de culminarse. Así que de eso hay 2.4 billones que ya están en la calle, que han sido pagados, que han sido obligados. Pero si me dijeron que solamente se han sacado 400 millones. De 4, ¿usted va a decir a cuánto? ¿A 2 qué? 2.2. No. Se han obligado y se han trabajado y se han invertido y se han pagado cerca de 2.4 billones de dólares de los dineros relacionados a María. Decía Fernando Gil que en documentos escritos solamente aparecen 400 millones desembolsados. Eso es reembolso. Los reembolsos ascienden a unos 430 millones de dólares. No es lo mismo el reembolso. Vamos a hacer la pregunta más sencilla. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Josué Colón. ¿Qué por ciento de reconstrucción del sistema eléctrico está terminado? ¿En dónde estamos? En los proyectos relacionados a María, cerca del 97% ha sido o culminado o en proceso de culminación. De María. ¿Y la reconstrucción del sistema eléctrico? La reconstrucción del sistema eléctrico, el porciento es mínimo en el sentido de que... Es el 4. El 4%... O sea, tú lo estás dividiendo, para yo entenderlo bien, tú lo estás dividiendo en dos áreas. Es que hay que dividirlo como es la pregunta. Pero para entender, una es María, cuando tú hablas de María es el generador, el poste de la luz que estaba al frente de casa de Doña Chencha. Los daños ocurridos por María. Eso es lo que estás hablando. Pero está el otro que es lo asignado por FEMA para la reconstrucción del sistema eléctrico, ¿correcto? No, es todo el mismo pote. Es lo mismo de primera hora. ¿Dónde está Colbert? Vente acá, Jorge, siéntate aquí. Hay algo o sea, ¿cuál es el punto de partida, verdad? O sea, hay que recordar dónde estábamos en el 2021 cuando nosotros empezamos a tomar control de este proceso. No había ni un solo proyecto formulado. Para tú tener una obligación que te permita desembolsar, tú tienes que hacer la inspección de daño, diseñar el proyecto, someterlo a FEMA, pasar por el proceso de FEMA. Yo lo que quiero es que, mira a ver si me pueden entender, y traes a Colbert para esta cosa y quiero mucho para reforzar. Denise, Silmarí, yo lo que quiero es poner en esta pantalla aquí, grande, decirle, el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico va por X%. Nadie me puede decir eso. Esa es la portada del periódico El Vocero ayer, Jorge. Bueno, yo pienso que en el Comité de Transición nos dimos cuenta que la expectativa que se había creado en el país de cuando se hablaba de fondos obligados por el COR 3, todo el mundo pensó que era que el dinero obligado era que el proyecto ya estaba o había que cortar la cinta. Obligado es que puede estar en un proceso de permiso. Y en realidad quizás la palabra correcta para saber por dónde vamos, que le pregunta Ferdinand, sería el desembolso. ¿Cuánto se ha desembolsado de proyectos que terminaron? Esa cifra, ¿cuál es? 2.4 billones han sido proyectos obligados. 2.400 millones. 2.400 millones han sido obligados y pagados. De proyectos relacionados, ¿verdad?, que están directamente relacionados a María. Yo creo que, como dice Alejandro, es importante cómo funcionaron los proyectos, los fondos federales, cómo llegaron y cuándo fue que se obligaron, ¿verdad? Irma y María ocurren en septiembre del 2017. Como cuestión de hecho, en 2 o 3 días se cumplen los 8 años. En el 2020, a finales de noviembre del 2020, es que FEMA hace la obligación de los famosos 9.000, 10.000 millones de dólares. Así que de septiembre, que ocurrió los huracanes, a noviembre aproximadamente del 2020, no había una obligación directa de FEMA.
Cuando nosotros entramos, que es lo que está diciendo el compañero Figueroa, no habían proyectos sometidos. A partir de junio del 2021, que nosotros comenzamos a operar, al día de hoy cerca de 400 proyectos han sido sometidos ante la consideración de FEMA. ¿Y esos proyectos? Que primero se someten ante la consideración del negociado de energía. El negociado de energía da su aprobación y entonces van a FEMA. ¿Cuántos de esos proyectos son para la reconstrucción del total del sistema? Bueno, los 400 proyectos van dirigidos a reforzar y a reconstruir el sistema. ¿Y esos proyectos están en qué etapa? Diversas etapas. O sea, hay unos que están en el proceso de diseño, pero hay otros que ya se han completado, hay otros que están en el proceso de trabajarse. ¿Cuáles se han completado? Bueno, nosotros tenemos, completarse, tienes que ver. Hay postes, sobre 34.000 postes se han instalado. Eso es parte de los proyectos que se dividen en distintos proyectos a través de Puerto Rico, ¿verdad? Se han instalado sobre 119.000 luminarias. Que quedan 100.000 más, claro, pero eso es parte de los proyectos que se han hecho por los fondos federales, que es para que fueron destinados. Pero básicamente son postes y luminarias. Bueno, es que al final del día, lo que nosotros, en la reconstrucción es postes, luminarias, cables, ¿verdad? Los alambres, los transformadores. Bueno, eso es parte de lo que hay que atender. Dame con Corbel y me tengo que... a ver si estamos hablando el mismo idioma. La cifra oficial del desembolso 2.502 millones de dólares, es cerca del 23%, y se ha reembolsado 397.7 millones de dólares, 400 millones. Esa es la cifra. Estamos cerca de 430 millones. Antes de llegar aquí fue más o menos lo que la vicepresidenta... Pero esos son los números oficiales. Estamos hablando de un reembolso. Hay otro procedimiento que es el de adelantos, que también abona a esas cuantías. Pero reembolso, esa métrica de reembolso no te dice la totalidad del dinero que se ha puesto. La confusión fue entre los reembolsos, los 400 millones y los 2.500 Yo creo que lo importante también aquí es, y a la pregunta de Sid Marí, la restauración del sistema eléctrico, distinto a cualquier otra obra de infraestructura como lo fuera carretera, que es visible el ver un puente y hacer una carretera. En la reconstrucción eléctrica, a lo mejor usted ve el transformador de distribución en un poste que no funciona hace 6 años, nosotros lo cambiamos y eso es parte de la reconstrucción, parte de hacer la confiabilidad del sistema. Así que ese tipo de situación que a lo mejor uno está visiblemente no es perceptible, son los cambios que se requieren para la reconstrucción. José. Y ciertamente las subestaciones como la de Cataño, que es la que estamos reconstruyendo nueva. José Alfredo, gracias. Un privilegio para nosotros. Y para nosotros también. Tenerlos aquí siempre, oye, les agradezco que siempre den cara, de verdad. Y que puedan conversar con el país. Gracias a los dos. Cooperación con el Estado y con todos es lo que necesitamos. Voy con...